Seguimos en Cecilia Te Informa y ya lo anticipamos. En este segundo bloque estamos con nuestro invitado. Nos vamos a ir un poco al ámbito legal. Le damos la bienvenida al doctor Luis María Criado, quien gentilmente aceptó nuestra invitación, y le vamos a contar por qué él hoy está aquí. Doctor, buen día y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Te agradezco por haberme hecho la invitación y poder estar aquí hablando de lo que es el ejercicio profesional. Muchas gracias. Les contamos a la gente que seguramente ya lo vieron a él, porque lo hemos entrevistado en una oportunidad. Hago brevemente una referencia que las cámaras de Cecilia Te Informa se trasladaron hasta la localidad de Campo Quijano. En esa actividad se invitó a adultos mayores para realizar una serie de actividades, todas ellas interdisciplinarias, donde se habló de alimentación saludable, hicieron un poco de ejercicio, y en eso que mirábamos las instituciones que estuvieron allí presentes, lo conocimos al doctor que estaba brindando asesoramiento legal a los jubilados. En ese momento estábamos hablando con el doctor de un tema que, y con esto ya le doy inicio a la entrevista, un tema que desgraciadamente nuestros adultos mayores son víctimas. Y estamos hablando de la estafa. Doctor, brevemente, ¿qué recomendaciones le podemos dar a nuestros adultos mayores para justamente evitar las estafas? Así es, Cecilia, como bien vos lo destacás, después de la pandemia se empezó a ver la necesidad de que la gente esté conectada, de que se vincule con internet, de que todos los trámites se tienen que hacer a través de la web, y esto quizás para gente joven puede no resultar difícil. Entonces la gente se puede ir adaptando. Pero ¿qué sucede? No hubo un acompañamiento para con los jubilados, entonces se tuvieron que ver inmersos en un nuevo mundo, y esto, cuando entran a los jubilados a este nuevo mundo, surgieron las estafas. O sea, gente totalmente sin escrúpulos comenzó a aprovecharse de los jubilados, y las estafas son algo que, digamos, las estadísticas de las mismas muestran un crecimiento impactante, desorbitante. La verdad es que las estafas que se están haciendo a los jubilados llaman muchísimo la atención y requieren a las autoridades que intervengan de una manera mucho más activa. Y a los jubilados en particular, que sepan quizás acompañarse de gente de confianza para hacer los trámites. Tienen a sus hijos, tienen a familiares, o como bien lo destaca siempre tu programa, de acercarse a las instituciones que acompañan a los jubilados, a los centros de jubilados, a hacer las consultas, a no tener miedo en preguntar, porque muchas veces empiezan a recibir lo que hablábamos ese día, reciben llamados que tienen que actualizar, que tienen que hacer, y en los mismos llamados lo empiezan como a enrollar al jubilado, y termina siendo totalmente estafado. Le sacan toda la plata que puedan tener, le sacan todos los ahorros, y no solo eso, sino que también le generan créditos que nunca sacaron, pero se lo terminan sacando de la cuenta y terminan sin los ahorros y con deudas. Y ante esa situación, doctor, recordemos a la gente que estamos dialogando con el doctor Luis María Criado, abogado previsional, o sea que está muy cerca de los adultos mayores y conoce las problemáticas que habitualmente tienen. Doctor, cuando un adulto mayor recibe una notificación extraña, donde lo citan a un lugar que tiene que ir, ¿cuál es la recomendación que le hacemos a este abuelo? Mira, si me permitís ir un poquito más atrás. Yo soy abogado previsionalista y hago procesos judiciales en contra de ANSES, obviamente. Sí. Y ANSES tiene una costumbre que es, cuando sale el juicio, le manda una nota al jubilado y le indica que no se comunique con el abogado. Ah, eso no lo sabíamos. Entonces hay una comunicación directa con el beneficiario. Hay una comunicación directa cortando el vínculo o generando una mella entre el ¿Qué vínculo. ¿No los quieren a ustedes? Y parece porque, que no. Claro, ustedes litigan no. contra el Estado. Si bien nosotros litigamos en contra de ANSES, lo que nosotros buscamos es que los jubilados puedan cobrar un haber digno. Exacto. Un haber y en digno. Tiempo y forma. Y por supuesto, en tiempo y forma. Entonces, cuando ANSES le manda esa carta, le dice al jubilado acérquese al banco a cobrar, y no le dice que se comunique con el abogado, y no le comunica previamente al juez, empieza como a generar esa brecha, esa separación. Y entonces el jubilado empieza ya como a decir, ¿por qué tengo que hablar con mi abogado? Mi abogado no hizo nada, es el ANSES el que me paga. Y entonces el jubilado de a poco ha ido como empezando a ir solo. No tiene que hacer eso. O sea que puede existir la eso. posibilidad que sí le llegue una notificación al jubilado que sea real. Pero en ese nosotros... caso el jubilado tiene que recurrir a ustedes.
Y si el jubilado va y confía en el abogado le hace todo un proceso judicial y lleva adelante, digamos, un proceso que lamentablemente no es corto. No es corto porque los procesos judiciales, si bien es cierto en Salta tenemos procesos judiciales que con el resto del país son más abreviados porque se han implementado algunos sistemas muy buenos en Salta, pero igualmente para el jubilado es mucho tiempo. ¿De cuánto estamos hablando, doctor, hoy de un proceso dentro de los parámetros normal? Llega usted un jubilado que quiere un reajuste o actualización de deberes. ¿De cuánto estamos hablando? Y nosotros primero tenemos que agotar la vía administrativa, y agotar la vía administrativa nos lleva menos de 3 meses, 4 meses con suerte y de manera rápida. Después iniciamos la etapa judicial, en donde en primera instancia, si están todos los requisitos bien presentados, puede demorar entre 6 meses, 1 año y medio, cuando es rápido. Y después vamos a una segunda etapa, que ahí sí está siendo un poco más rápida, que es la etapa ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, perdón, ante la Cámara de Apelaciones de acá en Salta, ante las 2 salas, que no se están demorando mucho, pero son 6 meses, 7 meses, y de ahí va a una etapa de ejecución de sentencia. Y ahí puede demorar, dependiendo de la circunstancia, puede demorar 1, 2 o 3 años. Entonces, si empezamos a sumar estos tiempos, se hacen un poco extensos. Con el agravante que el jubilado no tiene tiempo. Claro, porque cuando uno para poder jubilarse tiene que tener edad y años de aporte. Entonces estamos hablando de, en el caso del hombre, 65 años, en el caso de la mujer, 60 años. Entonces es cuando se preguntan si inicio, si no inicio juicio, qué hago. Yo le digo, si fuera mi madre, si fuera mi tía, yo le digo, iniciemos el proceso porque es algo que te corresponde. Exacto. Es algo que le corresponde, el derecho no le la corresponde. asiste. Exactamente. Bueno, entonces, esta aclaración, doctor, que usted hace nos resulta sumamente importante porque por ahí las personas me dicen, el abogado no me contesta, llevo 2, 3, 4 años con el juicio y no tengo novedades. Efectivamente, los tiempos legales son lentos. Ahora, también hay una realidad que tenemos que ser conscientes porque también sucede. ¿Qué pasa, doctor, si en el periodo o en el proceso legal la persona que inició el juicio fallece y no tiene derecho a habientes? Quiero decir, no tiene una esposa o un esposo que sea, en este caso, el viudo que reclame, no tiene hijos, o tal vez sí lo tienen, pero son mayores de edad. En ese caso, ¿quiénes son los que tienen derecho a reclamar ese dinero que quedó ahí? Así es muy triste. El derecho viene acá a darnos una solución y estamos trabajando para que sea mejor la solución. Porque cuando un titular en un proceso judicial fallece, esa plata entra al sucesorio y son los derechohabientes, los herederos, quienes pueden pedir, reclamar para que les abonen ese dinero, en este caso el ANSES, por las sumas mal liquidadas por parte del ANSES. Ahí está empezando a haber como jurisprudencia, se está empezando a ver en donde con el nuevo Código Civil, con la sanción del nuevo Código Civil, a los herederos no tendrían que iniciar el juicio sucesorio. Entonces, yo lo estoy tratando de pedir en todos mis escritos, en todos los procesos que llevo adelante, antes de abrir el sucesorio, le pido al juzgado, a veces con éxito, a veces no, pero es importante este ámbito donde lo estamos planteando, por eso te agradezco enormemente, Cecilia, de que los jueces empiecen a aplicar lo que dice el código, de que no tratándose de derechos registrables, o sea, de bienes registrables, perdón, le corresponde al heredero presentando su carácter de heredero, o si no, si vamos más allá, con la simple declaratoria sería más que suficiente. O sea, evidentemente con esto lo que estamos tratar de hacer es achicar una burocracia enorme, que es la que hace que justamente todo se complique. Es una burocracia enorme y además también es caro y termina todo pagándolo el jubilado o los herederos. Pensemos, si al jubilado le deben por mes 500 pesos y después las costas por el orden, porque la ley dice que todas las costas son por el orden, de ahí tiene que pagarle a su abogado. Claro, entonces, no gana nada. Se reduce. Si después de ahí los herederos tienen que pagarle al abogado, se tiene que transferir los fondos a un sucesorio, hay que abrir un sucesorio, hay que pagar honorarios por el sucesorio, hay que pagar impuestos por iniciar un nuevo juicio, es como vos bien los dices, termina siendo burocrático, caro y las acreencias que tienen que pagar, digamos, o lo que tendría que pagarle al titular, termina diluyéndose de manera notable. Exacto. De manera notable. Doctor, también tenemos que contarle a la gente para que entiendan que no todo, porque eso lo escuché por ahí, lo empecé a leer para aprender un poco más, no todo beneficiario
tiene derecho a hacer un juicio por reajuste de haberes. Por ejemplo, una persona que se ha jubilado bajo el sistema de ama de casa. ¿Qué casos sí pueden ir a un reclamo y qué casos directamente usted le recomienda no hacer nada porque obviamente no le corresponde? Aquí es muy buena la consulta y es importante que sepan los jubilados esto. Hay que ver el caso concreto, hay que ver el caso concreto, hay que ver también a una persona o a un colega que efectivamente haga derecho previsional y que estudie el caso. ¿Por qué? Porque si bien hay mucha gente de que en lugar de buscar el reconocimiento de sus años de aporte, porque muchas veces la empresa puede haber no hecho los aportes, declarado en quiebra, se puede haber sucedido tantas cosas, pero prefieren que el cliente pague una moratoria y después de ahí ver con los últimos años que tenga de aportes reconocidos si va o si puede jubilarse. Entonces hay distintos supuestos, pero a veces cuando es moratoria pura, cuando realmente no tiene, digamos, los aportes que tiene son en virtud de una ley de moratoria, entonces en esos casos son los que más estudios requieren para ver qué es lo que se puede hacer en ese caso con la situación del Claro, jubilado. porque recordemos que una persona que llega a jubilarse con plena moratoria quiere decir que no ha tenido o no ha podido conseguir los años de aporte que dice haber tenido. Tal cual. ¿Qué otra recomendación le podemos dar, doctor, al jubilado que quiere llegar a un abogado previsional? ¿Qué documentación tiene que tener para sentarse a hablar con un abogado y para decir, bueno, quiero iniciar las acciones? Es muy importante que el jubilado genere su clave de seguridad social. Hablamos de internet, hablamos de ver, dentro del sistema de Mi ANSES pueden consultar cuándo van a cobrar, dónde van a cobrar, si distintas cuestiones, bueno, por ahí con la clave, digamos, con el recibo de sueldo, y cada persona cuando se jubila le llega antes llegaba más, ahora está llegando menos, le tiramos un poco las orejas al ANSES, no está mandando la cédula por medio de la cual le otorgan el beneficio al jubilado. O sea, la que famosa notificación de la resolución. Exactamente. ¿Pero está digitalizado? ¿Cómo es? Porque un jubilado una vez me preguntó, ¿por qué es tan importante que yo tenga esta notificación? Bueno, ahora llegó el momento de contestarle. Y es importante porque a través de esa notificación se le está dando a conocer la resolución que le otorga el beneficio. Entonces es importante tenerla. Si ANSES no se la ha enviado, puede acercarse por las oficinas de ANSES a retirarla. Entonces tiene que ir... Es lo que queremos evitar, que el jubilado vaya a las oficinas del ANSES, doctor, porque tenemos muchísimos reclamos de que verdaderamente no reciben el trato que corresponde. El jubilado tiene que saber que en su condición de adulto mayor hay una ley que lo asiste. No pueden hacer fila, no pueden estar esperando con estas altas temperaturas horas y horas durante toda la mañana. ¿No hay otra forma de conseguirla? Coincido con vos, Cecilia, en lo que estás diciendo. Va un tirón de orejas a la gente de ANSES, no sin antes dejar de reconocer que muchos empleados de ANSES se preocupan por la atención, que se preocupan porque los jubilados tengan menos tiempo de espera. Pero también sucede que cada cambio que hace el gobierno les recarga de actividad a la gente de ANSES. Ahora si nos vamos el próximo día hábil a las oficinas de ANSES, vamos a ver que hay mucha gente que está completando requisitos para un IFE, que está completando requisitos para alguna otra prestación. Concentra demasiado. Entonces al mismo empleado de ANSES no le podemos estar pidiendo que haga de todo, porque tendríamos que ser como más específicos. Entonces no solo pedirle al ANSES, sino también pedirle al gobierno. El jubilado merece un mejor trato por cada Tienen que abrir nueva más política. oficinas, para empezar. Y también a esto que dice el doctor, no le podemos pedir al gobierno más cosas, ni al empleado tampoco, efectivamente, porque son seres humanos, se necesitan más oficinas de ANSES, pero acá también tenemos que apelar, me parece, doctor, a hablarle a las generaciones más jóvenes, a aquellos jóvenes, chicos o gente de nuestra edad, a las cuales nosotros sí tenemos acceso a internet, a los dispositivos, entonces intentemos aprender a utilizar los dispositivos y la página de ANSES para liberar justamente ese espacio y cedérselo a un jubilado. Acá en Cecilia Te Informa hemos compartido un montón de videos tutoriales para que los jóvenes sepan solos sacar la constancia de CUIL, generar la clave de la seguridad social, que sepan entrar a la página para ver un cronograma de pago, porque yo estoy convencida de que cuanto menos jóvenes vayan al ANSES, más lugar habrá para nuestros adultos mayores. Coincido plenamente con lo que está diciendo Cecilia, me parece que es así tal cual vos lo dices. Exactamente, tenemos que poner de nuestra parte. Bueno, entonces, tenemos un llamado telefónico, nos dice aquí el productor. Vamos a saludar a quien está del otro lado de la línea. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto de hablar?
Sí, a la señora Felipa Rodríguez. Quería hacerle una pregunta, señora. Sí. Yo la semana pasada fui al Banco Macro, que está en la San Juan, y bueno, fui a cobrar mi jubilación. El resultado es que me dieron 10.000 pesos de menos. ¿Cómo puedo solucionar este tema? Bueno, le vamos a explicar a esta persona qué es lo que pasa en estos casos para que no esté en comunicación y nos libere la línea. Le pido por favor que corte. Yo ahora le voy a explicar qué es lo que pasa. Que es una pregunta muy... Corte, por favor, ya le explico. Es una pregunta que habitualmente nos hacen todos los jubilados cuando notan alguna diferencia en el haber. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Sacar del cajero automático el CPP o el código el comprobante de pago previsional. Lo tienen que leer, porque a veces sucede que el recibo de sueldo del ANSES dice una cosa y el movimiento de la cuenta del banco dice otra. Si usted nota que en este caso el comprobante de pago previsional, que sería el recibo de sueldo, dice un importe y el movimiento de la cuenta dice otro, quien debe darles explicaciones es el banco, salvo que usted tenga alguna mutual, que tenga algún crédito que no sea con el banco. Usted nos decía recién que usted cobra en un banco específicamente. Bueno, lo primero que tiene que hacer el jubilado es ingresar al banco e intentar que lo atienda un empleado del banco y le saque el movimiento de la cuenta. ¿Por qué es importante el movimiento de la cuenta? Porque allí se ve reflejado cuánto le ha depositado el ANSES, cuánto se le descuenta, ya sea si tiene un crédito, si tiene una mutual, cualquier movimiento que usted haya hecho se va a ver reflejado ahí. Entonces, con el recibo de sueldo en mano, entre al banco, pida el movimiento de la cuenta y el empleado del mismo banco tiene que explicarle a usted qué es lo que le han depositado y qué le han descontado. No se quede con la duda porque recuerden que jubilados y pensionados tienen un centro de pago, que es en este caso el Banco de la Calle San Juan y Pellegrini, y le tienen que dar una explicación. Luego que esto suceda, por favor, comuníquese con nosotros, señora, y cuéntenos si es que el banco le ha sabido dar una explicación. Si así no lo fuera, ahí vamos a intervenir nosotros. Porque claro, antes de hacer algún reclamo, doctor, públicamente, le quiero contar que nosotros lo que hacemos es intentar asesorar a la persona para que llegue a la respuesta. Si la respuesta no la tiene, no la conforma, no la entiende o no llegan a la respuesta, bueno, ahí recién podemos intervenir nosotros, no nos podemos adelantar. Perfecto. Volvamos a la conversación. No me acuerdo ya de qué estábamos hablando. En realidad hablábamos del ANSES y algunos funcionamientos medios tardíos, ¿no? Tal cual, y la importancia de que justamente el gobierno no derive todos los trámites a las oficinas del ANSES para poder así continuar atendiendo debidamente a los jubilados que son vulnerables y que necesitan muchas veces esta atención y esta proximidad entre el gobierno, las oficinas del ANSES y su canal efectivo de consulta. Doctor, le contamos a la gente también brevemente, y ya con esto vamos a ir cerrando la entrevista para darle paso a nuestro compañero de tareas, Gustavo Soriano. Existe entonces un grupo de abogados que hace la cuestión previsional. ¿Lo hacen por separado? ¿Lo hacen todos juntos en alguna institución? ¿Alguien que quiera hablar con usted y que quiera llegar a usted? ¿A dónde los encuentran? Nosotros estamos, en la oportunidad en que nos conocimos, Cecilia, fue una invitación que hizo el gobierno de la provincia de Salta en un encuentro de jubilados. Entonces la invitación fue cursada al Colegio de Abogados de Salta y el Colegio de Abogados se constituyó a través del Instituto de Derecho Previsional. El Instituto de Derecho Previsional, dependiente del Colegio de Abogados de Salta, es una institución que busca eso, que capacitarnos y que busca que todos estemos al día en todas las cuestiones previsionales. Es propio de los abogados. Recordemos que el Colegio de Abogados es una institución pública, así que pueden acercarse al Colegio de Abogados y pueden consultar la nómina de los abogados previsionalistas. ¿Dónde está ubicado el colegio, doctor? General Güemes 9 y Sarmiento. 94, sí. Bien, porque usted se va a ir y van a empezar las llamadas y las consultas. Perfecto. Entonces hay muchos jubilados que dicen, yo necesito hablar con un abogado, ¿a dónde lo encuentro? Bueno, obviamente en el Colegio de Abogados, que es el lugar indicado, y de ahí cada beneficiario elegirá al patrocinante que quiera. Pero ahí está la nómina entonces de profesionales. Sí, ahí está la nómina de profesionales, así que desde ahí
y desde ahí podrán atender, digamos, requerir la atención de cualquier profesional, consultar un turno, así que no hay ningún inconveniente con que eso. no necesariamente tiene que ser un tema previsional, porque por ahí puede ser que el abuelo tenga otra cuestión legal y que no sepa quién lo puede asesorar. Para todas las cuestiones legales es como una cuestión, si tengo un problema médico, lo mejor es que vaya a mi médico. Claro. Cuando tengo una cuestión legal, un problema legal, lo mejor es evacuar la consulta con una persona que haya estudiado eso, el profesional, el abogado es un profesional. A eso quería llegar, porque por ahí desgraciadamente caemos, me dijo mi vecina que el primo, no, vayamos al abogado, vayamos a la persona que sabe y que les va a indicar qué hacer. Sí, siempre es importante hacerlo y digamos como primer recurso concurrir a un profesional en la materia que pueda asistirlo. Bien. Doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Hemos abierto un montón de abanicos ahora de preguntas y consultas que seguramente llegarán una vez que el doctor abandone nuestro estudio, pero la producción va a tomar nota de cada una de las preguntas y luego se la canalizaremos a él. Este va a ser el comienzo de un camino que vamos a transitar juntos para poderle brindar a ustedes, adultos mayores que siempre preguntan y quieren saber alguna cuestión. Bueno, nos remitimos a la fuente, hablamos con el profesional en la materia, que para eso estamos. Cecilia Te Informa es básicamente un programa de servicios. 11 de la mañana, 47 minutos. Vamos a una pausa, ya llegan Relatos e Historias.